a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez y hoy ya casi comenzando el último mes del verano. Para algunos comienza las vacaciones, pero para otros finaliza una larga, larga etapa. Y me refiero al senador José Miguel Insulza, quien ustedes ven en pantalla. Recién terminó de votar en algunas sesiones que hoy día el Senado juntó de una manera mágica, no sé cómo lo lograron, Bueno, pero trataron de sesionar. Y para el senador José Miguel Insulza no comienzan principalmente las vacaciones, sino que empieza ya a despedirse de su labor en el Congreso, pero también en parte a despedirse de estar en cargos de poder y en la primera línea. No lo estoy despidiendo de la política, senador, no. estoy en el Estoy- último, en el penúltimo mes del Senado. Después se verá qué es lo que Exacto. pasa. Pero después en marzo quedan 3 días no más de sesión hasta que venga el cambio del contingente político que asume el 11 de marzo. Entonces, estamos en el fin, digamos, de ese proceso y de ese ciclo. El senador yéndose con 82 el próximo este año, ya cumple 83 años, y una larga vida política, y de eso vamos a conversar y a conversar de la izquierda. Así es que muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez y bienvenido también a este sistema que me imagino que para un político que viene de hace muchos años atrás es distinto y es nuevo, ¿no? Es distinto, pero no tan distinto, porque a uno lo entrevistan también mucho por Zoom y ahí se demora. Claro que esto es son programas bastante más largos, digamos, y cubren más temas, ¿no? Pero Así. entrevistas como esta, haya tenido, usted es mi tercer podcast, Ah, efectivamente. mire qué moderno. Muy bien. 41 años en me corrige las cifras, ¿ah, senador? 41 años en el Partido Socialista, pero 65, 62 en el mundo político. A ver si le resta a los 82 que tengo 17. Estaba a punto de cumplir 18 años Claro. cuando una compañera de universidad se me acercó en el patio de la Escuela de Derecho y me invitó a una reunión de la Juventud Demócrata Cristiana. Sí. Y desde entonces no he dejado la política nunca. Y esa persona se llamaba María Esther Férez, entre paréntesis. Se Mira, debe recordar porque fue ella junto con Norma Enríquez, que también está ahí por ahí, y que falleció hace poco, María Esther. así Ella es. en esa época, en la Escuela de Derecho, por lo menos, y en otras partes, el partido mayoritario eran los radicales y los demócratas cristianos. ¿Sí? ¿Por qué la política le gustó tanto? ¿Qué vio ahí? ¿O empieza a Mire, a gustar mí me también gustó, esto de incidir o el mire, poder, como se dice? al comienzo, los primeros 2 meses, digamos, 2 meses, 3 meses, había elección del centro de alumnos de la Escuela de Derecho, y yo no me interesé mucho, incluso más bien pensaba que iba a votar por los candidatos que me dijeran, etcétera, pero ya por ahí, por el mes de julio, el mes de julio, hubo una toma de terreno en la población Santa Adriana. Entonces llegaron algunos dirigentes a decir que estaba este tema, que estaba la cosa muy difícil, estaba lloviendo, y si podíamos ir a ayudar allá de alguna manera a la gente que había hecho la toma, ¿no? Y yo llegué a esto a primera vez en mi vida una toma de terreno, nunca había visto una cosa así. Y era muy impresionante porque en una toma eran como 30.000 personas. En esa época era muy común las ocupaciones grandes de terreno de la gente que estaba llegando a la ciudad, porque venía del campo a la ciudad y no tenía dónde vivir. Y me encontré entonces con un grupo de esta gente que, para empezar, me impresionó mucho su historia, o sea, porque era gente que venía de distintos lugares del país y estuvieron ahí en la lluvia, en la noche de la toma, con unos hules puestos encima de la cabeza, cuidando a sus niños y a su señora que estaban generalmente en el suelo, en otro hule, ¿no? Y en eso estuve 3 meses. Pues. O sea, esto que iba a hacer por un fin de semana, yo iba cada rato, pues me encontré yendo a Santa Adriana, que queda al lado de José María Caro, a cada rato. Y yo le diría que los primeros 3 años de mi vida en la política fueron fundamentalmente de ese tipo. Así, participando en temas de este tipo de tomas y cosas por el estilo, que eran pacíficas siempre, Sí, iba a decir bastante distinta a las de hoy. Sí, No, ahora hubo no algunas son. violentas, hubo algunas violentas, yo Sí, recuerdo perfectamente, yo estaba muy cerca en José María Caro el año
19 de noviembre del 62. Y ahí murió mucha gente, murieron varias personas. ¿Eh? Es curioso, nosotros éramos jóvenes de época de cristianos y participábamos de esto. Y la verdad es que participábamos con bastante apoyo de nuestro partido, que era una cosa que se echa a veces de menos. Hoy día los partidos se preocupan menos de sus jóvenes y de alentarlos a que sigan trabajando, ¿no? Bueno, ya después de eso, el año 63, me hice cargo como vocal de la Federación de Estudiantes de la fecha, los primeros trabajos de verano que se hacían, los trabajos de verano en Chiloé. Y de alguna manera también terminé con eso en los primeros trabajos de verano, después fui a varios más, ¿no? Pero en fin. Claro, senador, y mientras me estaba contando los inicios, ahí me imagino que ha concluido o tiene muchas conclusiones con respecto a la vida y al parecer o pareciera ser que la vida, uno tiene algunos proyectos y cosas, pero es difícil planificarla en lo que uno va a terminar, ¿no? Es decir, no todo lo que ha ocurrido, uno piensa que un político nace, piensa, pero una persona que lleva 64, lo saqué exacto el cálculo, 64 años en política o más, 65, uno diría, ¿lo planificó? Quiso Ah, estar, quiso incidir, y el relato cuando empieza a contarme bueno, ahora, uno se da cuenta que no estuvo planificado. Pareciera ser que las no, no, grandes nunca, cosas en la vida nunca no estuvo son planificado. así. No, no. Yo creo, mire, yo siempre, y a lo mejor por eso he durado tanto en esto, había un beisbolista norteamericano muy famoso llamado Yogi Berra, que siempre decía cosas obvias. Sí. Decía cosas obvias y la gente se reía un poco de él hasta que empezaron a descubrir que decía cosas bien inteligentes. Entonces le preguntaron a él qué era lo mejor del juego. Porque tú estás en el béisbol, ¿qué es lo mejor? Y él dijo, bueno, lo mejor en la vida mía, es estar ahí. Estar ahí. Yo he estado 64 años ahí y eso me ha dado mucho gusto. Yo le diría que más allá en qué es lo que he estado, Claro. yo quería estar ahí. Y en realidad cuando uno está ahí está generalmente disponible y participa en aquellas cosas que le van gustando más porque la vida lo va empujando, ¿no? Entonces fui dirigente estudiantil durante mucho tiempo, fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, fui vicepresidente de la fecha y no fui presidente porque no decidí que ya después de 2 años egresado, la colocación algunos que era volver a matricularse para ir a la universidad, para volver a matricularse para seguir siendo universitario, y yo no quería eso y por lo tanto no fui candidato a la presidencia de la fecha, ¿no? Senador, y democracia cristiana, luego saltamos al Partido Socialista, también Al, parte del al MAPU, MAPU, al MAPU, al MAPU, Partido Social. al MAPU. La pregunta es, ¿esos cambios van en relación a que uno va cambiando de ideas políticas o los cambios son simplemente porque acomoda más un espacio y o los amigos se van y el centro de influencia se va, entonces uno se corre con ellos? Sí, ¿Cómo fue sí. cómo fue esta Eh, transición de ideas bueno, políticas, senador? fue medio raro. Primero que nada, efectivamente, mire, yo estuve muy mucho en la campaña de Eduardo Frei Montalva el año 64, en la marcha de la Patria Joven, en todas esas cosas, pero finalmente empezó un gobierno que a mi juicio, mirado en perspectiva desde lejos, fue un excelente gobierno. Claro, es la cosa que tenía un problema la democracia cristiana, que estaba sola. Pues no, los otros no, la derecha había votado obligada por Frei, los socialistas le habían negado totalmente la sal y el agua, como dijo algún dirigente socialista. Era un gobierno bastante solitario que no pudo hacer todas sus cosas, pero que de alguna manera nosotros que éramos más jóvenes le exigíamos más. Pues. Yo era de un sector de la democracia cristiana, no los más rebeldes, ¿eh? No los más Ah, rebeldes, se llamaban los rebeldes, pero finalmente sí estaba por un mayor cambio. Y cuando se produjo la decisión del partido de apoyar a Radomiro Tomic y no hacer una unidad popular como la que nosotros estábamos pidiendo, entonces yo me fui, pero me fui solo. No me fui con un grupo de amigos. Curiosamente, la mayor parte de mis amigos se quedaron en la democracia cristiana todavía por ese tiempo. Entonces, ahora me quedé solo, me fui solo, pero al mismo tiempo no entré a militar muy luego.
No entré a militar muy luego porque me fui a estudiar en Estados Unidos en ese momento. Me fui a estudiar, me fui con una beca a la Universidad de Michigan Mm. y pensaba volver doctorado. ¿Qué pasó entonces? Pasó que eligieron a Allende, pues yo me consideré que no podía perderme eso y me volví a Chile. Sí, sin Que, sacar mi doctorado, saqué un máster, ¿no? claro, y entiendo que el golpe lo pilló en Francia. Vamos a hablar de eso. Sí, Permítame sobrevivir en el programa, no, no sobrevivir, ¿ya? pero vivir con este programa por tantos años, ya vamos casi 5 con los productos que nos auspician, senador. Puede ¿Cómo no? tomar Por un favor, agüita o adelante. puede tomar café si quiere. Yo sé que viene recién Voy saliendo a la tomar un sesión. poquito de agua, efectivamente. Sí. Oxibiota, este producto maravilloso, lo voy a poner acá adelante. ¿Y qué es lo que hace este producto? El producto mata los malos olores, matando las bacterias que producen el mal olor. Si atacamos los malos olores abriendo las ventanas con spray, con velita, el mal olor persiste, el mal olor está ahí, se junta con el olor de la velita y no pasa nada. Hay que matar las bacterias que producen el mal olor y eso es lo que hace Oxibiota, un producto desarrollado en Estados Unidos. Trae varios sobrecitos y usted tiene que usar esos sobres y esa solución según las instrucciones y según la cantidad que necesite. Lo puede repetir y si no, guarda Oxibiota para una segunda oportunidad. www.oxibiota.cl. Inzeit, INZEIT, que aparece en pantalla con un código de barra. ¿Qué es lo que hacen ellos y por qué se hace tremendamente necesario? Ellos son una consultoría en cumplimiento tributario. Bueno, ¿quién más que el senador sabe? Los impuestos te caen encima. No hay nada que hacer, es como una policía, aunque uno se quiera escapar. Bueno, el cumplimiento tributario es tremendamente importante y esta empresa, Inset, está enfocada en empresas medianas y pequeñas, también en personas naturales, jurídicas y también chilenos y extranjeros. Ellos tienen más de 15 años trabajando en Chile, también dando su opinión o dando su asesoría para situaciones tributarias pendientes. Tienen un equipo completo de abogados, contadores, auditores, ingenieros comerciales que lo pueden asesorar para sacarle provecho a los impuestos del punto de vista que a lo mejor está perdiendo por algún lado o a lo mejor tiene una situación pendiente y tarde o temprano van a venir por usted. Insate.com. Póngase en contacto, no tenga miedo. A veces uno cree que estas consultoras son para grandes empresas, son caras y ellos están enfocados en esta mediana y pequeña empresa. Y por último, Método EVE, estos centros de estética que traen máquinas de Corea del Sur. Corea del Sur es un país a la vanguardia de la estética y Método EVE, con sus 3 sucursales, con Vitacura y Los Ángeles en el sur, lo que hace es remodelar su figura y sacar esas zonas que no sale con nada, ni dieta, ni ejercicio, ni llamando a los monjes tibetanos. La flacidez, la celulitis, la piel de naranja y la grasa localizada están ahí todo el tiempo. Lo que hace Método EVE es darle un enfoque dinámico y atacar esas zonas que de otra manera no van a salir. Es seguro y vale la pena conocer el diagnóstico que le pueden hacer. Mire las redes sociales de Método EVE, tiene varios testimonios y son excelentes. Senador, volvemos acá. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo antes de que dejara el Congreso para ir entendiendo cómo va modificándose también la mirada que uno tiene acerca de la política. Me imagino que José Miguel Insulza de la FET, José Miguel Insulza de la Democracia Cristiana, del MAPU, y hoy del Partido Socialista, pero con 82 años, no es el mismo político y se van entendiendo a lo mejor algunas cosas o se pierde fuerza para seguir luchando. ¿Cuál de los Mire, dos, no, yo senador? creo que las ganas de seguir en esto nunca, eso es que realmente son permanentes, ¿no? Yo nunca he entendido mucho algunos amigos míos que se salieron completamente de la política, sobre todo después del golpe, ¿no? Y tampoco a esos que dicen que estarían mucho mejor en otra cosa. Yo la verdad es que creo que realmente no tendría algún derecho a decir eso. Alguna vez una revista publicó un estudio sobre a quién le iría mejor económicamente si estuviera en otra cosa que no fuera la política, y yo fui uno de que dijo que realmente por mi estudio y la forma en que había trabajado tenía esa posibilidad. Pero yo nunca he querido otra cosa. Yo nunca he querido otra cosa, es bien simple. Yo siempre recuerdo alguna ocasión en que en el que le hizo el presidente John Kennedy, que venía saliendo de Harvard, creo que estuvo al final de sus estudios,
y se iba, y que iba a ser senador. Y lo eligieron senador y en un formulario en que tenía que poner todos sus datos, en la parte de profesión puso político. Y Claro. yo siempre he dicho lo mismo, yo soy abogado, tengo estudios de posgrado, he sido profesor universitario, otra cantidad de cosas. He dirigido un instituto de estudios, incluso presidente un instituto de estudios de Estados Unidos, en México, y siempre y nunca he sido otra cosa que político. Siempre he dicho que soy político, a ¿Qué pesar es, de que he hecho mis clases y he trabajado en esas cosas, ¿no? y qué es ser político, senador? Cuando uno dice, mi profesión es política, o sea, dedicado a la política, ¿qué es ser político finalmente? Miren, yo creo que fundamentalmente que tratar de servir digamos, de tener un rol en la sociedad que permita que las cosas vayan cambiando como uno quiere que cambien. Nosotros, en mi generación, todos entrábamos a la política, los de mi sector, digamos, Mm. ¿no? De demócratas cristianos hacia la izquierda, fundamentalmente por la pobreza, por la forma en que vivía la gente, por lo mal que vivía mucha gente en el país, cosa que yo, entre paréntesis, viniendo de colegio particular, no había percibido nunca hasta que no entré a la universidad. Pues, o sea, si esto que le contaba de la población santadriana fue propiamente mi primer contacto con esa realidad. Y tratar de cambiar esa realidad. Uno está en la política para eso. Uno está en la política y eso siempre ha sido mi, mi frase favorita, que no es mía, sino un querido amigo mexicano que la dijo alguna vez, Héctor Aguilar Camín. Él dijo, los políticos están para servir, para, para resolver problemas, Claro. no para crearle problemas a la gente. Y desgraciadamente hoy día y en algunas etapas anteriores, los políticos se han dedicado a pelearse, más bien a crearle problemas a la gente que arreglar las cosas de la política. Aparte del tema de la pobreza, me imagino el mejorar las cosas, que yo me imagino que es el leitmotiv de la mayoría de la gente que entra en política, o mejorar o cambiar la realidad que consideran negativa. El poder empieza a ser adictivo, senador, los privilegios en el sentido que uno está en cargos de decisión, en el sentido que hay mucha gente, yo reporteaba, así que polulan en torno a los políticos. Usted ha tenido cargos de muchísima importancia, ha sido ministro, ha sido secretario general de la OEA, y polulan por ahí, así como los groupies en los conciertos de rock. Polulan todo el tiempo. Y eso también, para efectos de una Bueno, persona, empieza a gustar o no. Empieza a ser adictivo el tema de la política o no. sí, sí, yo trabajo en política efectivamente, pero que déjeme decirle que no vivo totalmente de ella. Por ejemplo, yo programas de yo voy a hacer programas de televisión de política veo muy poco. Ya. Los foros también. Leo los diarios, sí, soy bueno para leer los diarios, pero yo trato de ser lo más normal posible. Porque la gente, mire, yo creo que hay una frase, una cosa que uno tiene que aprender. Los europeos lo entienden mejor que uno. Ellos dicen, yo no soy una autoridad, yo soy un mandatario, que no es lo mismo. Mm. Mandatario es uno que recibió su poder de la gente que lo puso ahí. Y por lo tanto tiene que estar dispuesto a responder en todo momento y en todo lugar. Y la verdad es que yo he intentado siempre hacer eso. O sea, trato de ser lo más sencillo posible. Ahora, claro, me ha tocado, uno siempre, esto de como me dijo algún viejo político mexicano también alguna vez, para estar en esto tú tienes que ser simpático, tienes que Como tener conozco. conocimiento, pero sobre todo tienes que tener suerte. Y yo la verdad es que sí, yo he tenido suerte. O sea, me eligieron a mí cuando podrían haber elegido a otros muchas veces. Me seleccionaron a mí y yo fui. Pero había otros que se lo merecían tanto como yo probablemente. Claro, me Entonces, imagino. Ahora, esto es una mezcla de todo. Uno tiene que estar disponible, tiene que tener la capacidad y la convicción, pero tiene que tener suerte también. Tiene como que todo en la rodearse de vida, buenos amigos y trabajar con ellos. ¿Mm? como todo en la vida, sin una cuota de suerte, por mucho que uno esté preparado. Por cierto, Así es. El senador lo ha visto todo. Yo pensaba leyendo la trayectoria, leyendo los cargos. ¿Lo ha visto todo, cree? mire, no sé, yo he estado en muchas partes del mundo. He vivido, entre paréntesis, de mi vida adulta, he vivido casi la mitad de ella en Estados Unidos, perdón, en el exterior. Mm. Estuve
Después del golpe estuve, que yo estaba en París cuando ocurrió el golpe, efectivamente, venía de Argelia, a donde había ido a una reunión de países no alineados por el gobierno, como representante del gobierno de Chile. Pero yo he vivido en Italia 7 años, he vivido en México pues 7 años seguidos, he vivido en total en Estados Unidos, en total he vivido como 12 años de mi vida, primero en el estudio y después en la OEA. He estado en muchas partes y yo la verdad es que me costaría mucho imaginar otras cosas que yo quisiera hacer y que no he hecho. Ahora, hay gente que no ha tenido esa suerte, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna, además yo tuve una suerte muy grande. Es que yo estuve ahí, como yo le decía antes, que una cosa de la política, lo principal de la política es estar ahí, cuando fue todo el periodo de transición a la democracia en Chile y el desarrollo de los gobiernos de la concertación y las demás cosas que pasaron hasta ahora. Estuve ahí. Y esos periodos no duran, en la historia de la humanidad no han durado mucho. Pues, ¿sí? No. Si hoy día cuando uno ve cosas como que hay gobiernos que se pasan a llevar a todo el mundo y que gobernantes que se pasan a llevar a todo el mundo, eso ocurrió muchas veces en la historia. O sea, los tiempos de una verdadera democracia que me ha tocado vivir no han sido probablemente los mejores, no solamente de estos años, sino que en general. Y, Entonces, no, yo no me quejo, no hay nada que, no es que no me falte, uno siempre le falta, pues, siempre le claro, falta algo, pero no creo que me haya faltado demasiado. me imagino que siempre le preguntan, yo lo he visto, no es que me lo imagine, con respecto a haber sido candidato a presidente, que nunca fue como ese pedazo que quedó ahí volando en la historia de un político chileno que prácticamente pasó por todos los cargos y Sí, con no fue cargos una decisión internacionales. fácil, no fue una decisión Pero fácil. de déjeme ser bien honesta, senador, y he visto, me dice, no fue una decisión fácil. ¿No se atrevió o simplemente creyó que no era el momento o no se vio siendo presidente? Mire, yo me fui a la OEA el año 2005, 2005 a mediados del 2005. Y cuando hicimos la campaña, que me ayudó mucho el presidente Lago muy directamente en eso y alguna otra gente, yo iba por 10 años. O sea, yo partí de la base que iba a estar los 5 años que estaba elegido y me iba a reelegir. Y la opción de pronto que se presentó como a comienzos del 2009 era ser candidato Mm. o seguir en lo que uno estaba. Y después de pensarlo mucho, me quedé de seguir en lo que estaba y un año después me reelegí como secretario general y estuve ahí hasta el 2015. Pero para serle franco, cuando volví el 2015, también dije, bueno, aquí estoy, Volví. a lo mejor ahora. Claro, Pero resulta que yo aprendí que cuando los tiempos pasan, ya pasaron, ya no. claro, ya La pasó la vieja. oportunidad se presentó una sola vez, probablemente. Ahora, cuando el 2009, déjeme decirle, lo tenía marcaba menos que que Eduardo Frei En la encuesta. en las encuestas. No tenía muchas ganas de enfrentarme en una primaria con un presidente con el cual había estado tan cercano durante su periodo presidencial. Y finalmente yo creía además que lo que correspondía en ese momento era que se reeligiera Ricardo Lagos, que era el otro presidente con el cual yo había trabajado mucho, así que finalmente mi opción fue quedarme y créame que quedarme en la OEA y créame que no me arrepentí, ¿no? Sí, ese rol de la OEA he leído algunas columnas que planteaban que en esos momentos la OEA fue muy débil con Chávez y después con Maduro, que le tocó 2 años de Maduro. Pero déjeme decirle, porque quiero ser honesta Ahora acá. después le doy No, mi versión, porque se dice sí, mucho, eso es lo que efectivamente. quiero escuchar la versión, pero también esto le va a gustar, yo me imagino, porque se ha criticado eso. ¿Cómo la OEA dejó pasar a Chávez? Al final lo único que queda en la retina es el por qué no te callas del rey de España. Pero me han llegado mail al programa. Yo tengo un programa con Fernando Villegas, además, cuando hemos hablado con respecto al rol de la OEA y Venezuela. Me han llegado 2 mails al programa diciendo, no se equivoquen, porque José Miguel Insulza fue bastante duro con Venezuela y yo quiero saber en qué sentido y también para escuchar la versión de quien fue secretario general de la OEA. Mire, usted tendría que buscar mucho, no encontraría un dirigente político de algún país de América, Mm, que haya exigido que la OEA sacara a Chávez, claro. o hiciera algo para sacar a Chávez.
Fíjese usted que el OEA está existe una Carta Democrática Interamericana, fue suscrita el año 2001. Y ahí hay varias cosas que se pueden hacer cuando alguien considera cuando se considera que la democracia está en duda en algún país. La menos que puede hacer, la menos, es pedir que el secretario general mande una delegación a verificar cómo está la democracia en ese país y que eso sea aprobado por el país al cual va. La secretaria de Estado de Estados Unidos me pidió una vez eso. Y naturalmente yo le pregunté al gobierno de Chávez si podía ir con una delegación y me dijeron que no, que estaban felices de que yo fuera, pero que no estaban por acogerse a ese artículo. Nunca nadie más, mire, es más aún, porque en alguna ocasión que pasó algo, no recuerdo en este momento qué, yo dije, yo voy a llamar a una reunión de consejo de la OEA para plantear el tema de este problema de democracia que tenemos. Bueno, el primer día estuvieron todos de acuerdo. El tercer día me llamaron para decirme que en realidad no estaban tan de acuerdo. Y el último que me llamó fue el gobierno de Canadá el día antes de la reunión para decirme que mejor no lo hicieran. Claro. Mire, usted sabe que Chávez, cuando falleció Chávez, fueron todos al funeral. Pues. Así fue. Ahí está el presidente Piñera junto al rey de España, formados en la Guardia de Honor para el presidente Chávez, ¿no? Yo por lo menos no me formé, por lo menos que se puede decir, ¿no? Por lo menos, sí. Claro, por lo menos no tiró flores. La verdad es que los tiempos eran distintos. Y ese misterio, esa cosa está de alguna manera, fíjense, en una cosa que yo ya he contado mucho, la voy a contar. El día que yo llegué a la OEA, 3 días después el embajador de Estados Unidos en la OEA me dijo, mira, el presidente Bush hijo, ¿no? Quiere verte, tú quieres. Y fui a la reunión con el presidente Bush, que estaba con un montón de sus asesores. Y su mensaje fue explícito. Me dijo, oiga, secretario, me dijo, ¿sabe? Nosotros tenemos un montón de problemas en el mundo. Y lo que no queremos son problemas con América Latina. Así que usted me pregunta qué es lo que quiere que quiero que usted haga en la OEA. Trate de que yo no tenga problemas con América Latina. Claro. No me dijo de Ría Chávez, esa tarde se juntaba con doña Corina Machado, que es una jovencita de la época, que tenía una cierta agrupación política ya que decía que no era un partido político, pero un grupo que estaba contra la dictadura. Y a pesar de que él se iba a juntar ahí con ella, la iba a recibir, el presidente de Estados Unidos decía, yo no quiero tener problemas con América Latina, y déjeme decirle que en ese tiempo, en mi tiempo en la OEA, nunca hubo un problema insuperable en América Latina. Problemas, todos los años había uno, pero nunca uno que fuera insuperable. Pero escuchando la dinámica de la OEA, y me imagino que es propio de otros organismos internacionales, uno igual se plantea la eficacia de esos organismos y finalmente si es que sirven o no. Yo sé que al mundo político esta instancia les sirve porque por lo último se pueden sentar a conversar, hay un intercambio. Pero al final de cuentas, senador, hoy en día que uno ve que la única manera de sacar un dictador, yo no estoy diciendo que va a volver mañana la democracia a Venezuela, fue a través de la fuerza, entonces uno se pregunta por la eficacia de los organismos y si no es correcto por lo menos evaluarlo y evaluar todo lo que significa la ONU y todo estos organismos que la gente se espanta, pero yo digo, bueno, ¿pero de qué han servido en el último año? Bueno, mire, todos los organismos internacionales, todos, salvo uno que lo mencionaré después, no son supranacionales. No. O sea, todos son, primero parten de una ficción, que todos son iguales. Todos los países son iguales. O sea, Saint Kitts y Nevis, país que yo quiero mucho, que es un pequeño país de 2 islas en el Caribe, tiene el mismo voto que Estados Unidos en Naciones Unidas y en la OEA. Entonces, esa ficción es la que permite que exista el mundo internacional. Porque de lo contrario, la razón por la cual no hay más intervenciones a cada rato en cada país es precisamente porque la regla dice que todos los países son iguales, pues. Entonces cuando yo digo, mire, ¿qué es un organismo internacional? Es un organismo multilateral, pero no es un organismo supranacional, no es supranacional. El único organismo supranacional que existe es dentro de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad. Pero en el Consejo de Seguridad, si usted quiere,
Claro, pues ahí nomás. Hacer algo tiene que tener el voto de 5 países por lo menos, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Los 5 pueden vetar las decisiones del Consejo de Seguridad. Imagínese usted que alguien hubiera querido que la OEA condenara el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Fue imposible, imposible, porque el mecanismo dice que eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad por lo menos Estados Unidos habría vetado. Entonces, esa es la realidad del sistema internacional. Es la realidad, no lo inventé yo, es la realidad que existe en los libros, en los textos. No hay nada que se pueda hacer en contra de determinadas potencias que son las que manejan la organización. Claro, así es. Senador, a propósito de que lo ha visto todo, que ha pasado tantos ciclos, ¿se imaginó alguna vez que Chile iba a volver a vivir un nivel de violencia en las calles como octubre del año 2019? ¿Pensó que podríamos volver a un ciclo así? Mire, yo fui en mi partido, por un tiempo me quisieron poco, porque yo estuve contra el estallido No social. sé. Yo realmente lo lamento, tengo que decirlo así. O sea, primero, me pareció muy inaceptable esto que se dijera que era perfectamente posible cambiar el mundo por la vía de la violencia, con lo que uno siempre estaba en contra. Y luego me preocupa más todavía cuando veo encuestas que le preguntan a la gente hoy por el estallido social y toda la mayoría dice que estaba en contra, que no le gustaba. Pero en esa época está claro que le gustaba. Pero usted conoce a Está los claro que le chilenos, pues. gustaba. ¿Cómo? Ya conoce a los chilenos. Bueno, es que el problema es que este país tiene en su historia, que ha sido una historia muy democrática en general, comparado con todos los demás, ¿no? Bastante democrático, tiene estallidos de violencia como eso. Esas cosas pasan. Ahora pero eso no significa que uno tiene que aceptarlo. Me han criticado a veces porque yo en algún momento se dice que fui partidario de alguna amnistía. Sí, yo era partidario para el lío de una vez por todas, pero no amnistiar a los que hayan cometido actos de violencia, desde luego. Pero ¿qué le pasó a la izquierda, senador? ¿Qué pasó? Si ustedes ya venían de vuelta con eso, hablemos de los partidos de la concertación y varios políticos que fueron también parte de la concertación como usted, pero algunos que reaccionaron tan infantilmente, tan juvenilmente, digamos. ¿Qué pasó con la izquierda No, en no Chile solamente para octubre del año 2019? yo una vez estaba en la televisión con una persona que conocía bien, que habíamos trabajado juntos incluso, en una buena relación, y me gritaba, no son 30 pesos, son 30 años, etcétera. Oiga, esa persona había estado en una embajada por los gobiernos de la concertación. Entonces, la gente, yo no sé qué, en realidad, mire, me gustaría encontrar una explicación, porque yo, como siempre digo, yo seguía siendo partidario del sistema, yo creo que la concertación es el mejor periodo de la historia de Chile. Y le aseguro que hay una cantidad de amigos míos de derecha que opinan lo mismo, ¿eh? Que fue un Bueno, gran periodo de la historia, un periodo de gran conciliación. pero si De gran en la con- misma campaña de Chile Vamos reivindicaba la concertación, pues Mire, sí, ahí y tienen las cosas, un ejemplo de ¿sabe derecha. cuándo se empezaron a poner mal las cosas? Ujú. Pues no digo, lo digo como figurativamente, ¿no? Cuando empezando el gobierno de Bachelet, el primer gobierno de Michelle Bachelet, un amigo mío, muy querido, no lo nombraré, dijo, antes hacíamos lo que podíamos, ahora vamos a hacer lo que queramos. Sí, se Y salió. yo encuentro que en política democrática, si hay una cosa que usted no puede hacer, es todo lo que quiere, pues. Si siempre tiene que moverse en algo, tiene que moverse de acuerdo. Pero me llama la atención, senador, que en su grupo, por lo menos del Partido Socialista o con sus camaradas, no haya existido esa conversación. Cuando le pregunto con respecto a qué les pasó en octubre del año 2019, y, y me dice, no sé, no sé, no hubo después conversaciones por último de sobremesa, en el sentido de qué nos pasó, nos entusiasmamos, qué sé yo, Yo volvimos creo para que atrás. las hubo y las sigue habiendo, ¿no? Ah, Incluso hoy día, por ejemplo, se habla mucho de esto, de la idea de que van a haber dos oposiciones mm. y que no tenemos que juntarnos. Fíjese que yo no soy de los que propagan esas cosas demasiado fuertemente. Yo quiero tener autoridad para no hacerlo. Porque la verdad es que, como usted dice muy bien, hay que reflexionar primero con qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué de pronto alguien se saltó unos torniquetes en el metro y algunos días después de que hayan quemado el metro, estábamos celebrando en las calles el advenimiento de alguna cosa distinta?
La verdad es que a mí me pareció realmente, nunca estuve a favor, nunca estaba a favor de eso. Y lo que hice en ese periodo, que yo ya era parlamentario, fue tratar de aminorar un poco las cosas. O sea, Calmarla. sí, dictamos una ley antibarricadas, pero algunos no querían dictar una ley antibarricadas, pues. Entonces lo que hice fue tratar de convencer por último a la gente de la derecha que dijeran barricadas totales, o sea, que con que pudieran pasar por un lado ya estábamos tranquilos. Entonces yo creo que realmente fue un pésimo año, fue un pésimo periodo, nunca lo voy a defender yo, francamente. Ahora, que puso de relieve el disgusto de la gente por muchos problemas, por los problemas que se vivían en Chile, no cabe ninguna duda, pero al final pasó exactamente lo mismo que pasó con las murallas de París. El famoso muros de París. Las murallas de París, el año 98, todos vibramos por el 98, el año 68, el 68. Y después eligieron a Pompidou. Y Pompidou es el presidente más de derecha que ha tenido Francia. Es raro encontrar uno más de derecha que Pompidou. Y sin embargo fue la respuesta del votante francés a lo que había ocurrido en las murallas de París. Pues. Entonces es linda la parte de la leyenda, pero lo que vino después fue la derecha. Y hoy día en Chile también. Después de la fiesta vino la derecha. Así es, senador. ¿Y el Partido Socialista tiene futuro solo, o me refiero solo y junto al PPD, el Partido Radical, bueno, el llamado socialismo democrático? ¿Tiene futuro solo? ¿Cree que realmente pueden ir o necesitan electoralmente seguir unidos al Frente Amplio y al Partido Comunista? Voy a hacer una respuesta vaga, ¿no? Yo creo que ningún partido que no ha pensado el siglo XXI tiene un futuro realmente, del que el mundo ha cambiado tan inmensamente, no solamente uno podría decir de 1990 en adelante, sí, es cierto, pero pero la parte que toca de este siglo, los cambios han sido gigantescos. Pues. Si nosotros, voy a decir, cuando yo estaba en el gobierno, cuando yo estaba en el gobierno, nosotros usábamos computadoras todavía. Pues. Las computadoras, yo me fui a encontrar con las computadoras cuando llegué a la OEA, ya sabía que existían, había trabajado en ellas, pero las usaba como máquina de escribir. Entonces, naturalmente, cuando llegué allí, cuando pasan esas cosas, yo decir que hoy día, yo cuando estuve en la universidad en Estados Unidos, estudié estas lenguas especiales, el Fortran y otras cosas para programar, para hacer programas, ¿no? Hoy día la mayor parte de la gente no programa. Tiene una computadora que la saca del bolsillo cuando la quiere usar, pues. Y la mayor parte andamos con dos. Entonces, este mundo ha cambiado demasiado como para no darse cuenta de eso y darse cuenta que uno tiene que interpretar el mundo de mejor manera. El crecimiento económico exponencial, inmenso crecimiento económico que ha tenido el mundo, que ha sido tremendo, nació con un capitalismo muy salvaje, porque a los trabajadores se les pagaba para que comieran y siguieran viviendo. ¿No? Pero que ha habido un progreso, no, ¿verdad? Que ha habido un progreso. Y el mundo ha crecido en los últimos 100 años más de lo que haya crecido en toda su historia. Entonces, ¿cómo no reconocer eso y en tratar de interpretar la realidad de otra manera? Ahora, claro, no estoy tratando, yo creo que sí, el socialismo tiene un amplísimo campo que hacer por la vía de un desarrollo económico más justo. Pero en la medida en que interpretemos realmente lo que ha pasado, o sea, llegar a decir que no, que somos, que no ha cambiado el mundo, llegar a usar fórmulas que usaba Carlos Marx en el siglo XIX, eso realmente es un poquito absurdo. Pero la alianza con el Frente Amplio ha perjudicado al Partido Socialista, o el Partido Socialista se nutrió estos años estando también en el gobierno. Aquí, Porque ¿quién como ha yo fui el perjudicado? MAPU, voy a contestar esto Sí. haciendo un paralelo. Nosotros entramos como MAPU, salimos de la democracia cristiana, teníamos nuestras ideas propias, alegábamos mucho, criticábamos mucho a los demás, pero nuestro afán era ser integrantes de la izquierda. El Frente Amplio surgió como una cosa distinta. Surgió para cambiar completamente la izquierda. Y por esas razones que nunca, fíjese usted que durante el gobierno del presidente Boric, y no porque no lo haya intentado, porque él ha hecho grandes esfuerzos en esto,
el partido, había varios partidos, ¿no? Estaba el PPD, estaba el Partido Comunista, estaban los radicales también, había otro partido, pero los dos partidos que eran como vistos como cabeza de cada lado, eran el Partido Socialista y el Frente Amplio. Y nunca tuvimos una reunión, no hemos tenido nunca una reunión, nunca nos hemos juntado los directivos del Partido Socialista y los directivos del Frente Amplio a conversar, a hablar de política. Entonces, eso simplemente no tiene ningún sentido y no puede durar. O sea, entonces, por esas razones que ahora se plantean fórmulas como esto de que por qué no dos oposiciones que se coordinen entre sí, pero que sean todas distintas, etcétera. Primero, interpretemos la realidad y reconozcamos que el mundo ha cambiado demasiado y nosotros no hemos cambiado con el mundo. Claro, el Frente Amplio se supone que venía con ideas nuevas, más Pero o la menos idea no antiguas. eran los bailes en las calles, pues Sí, exactamente. no Entonces, los computadores de bolsillo. exacto. Entonces me preguntaba si la diferencia entre el Partido Socialista y el Frente Amplio es simplemente generacional o también de ideas, senador. En el fondo, también le pregunto, ¿cuáles son las ideas del Partido Socialista hoy? Mire, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo siempre soy de los que piensan que el socialismo, usted sabe que, entre paréntesis, el nivel de ignorancia que ambiente es tal que algunos dicen, ¿cómo a alguien se le ocurrió crear estos partidos socialdemócratas en contra de los partidos comunistas? No, si los partidos comunistas nacieron de los socialdemócratas. Esa es la verdad. El Partido Comunista de la Unión Soviética es heredero del Partido Socialdemócrata Ruso. ¿Qué pasó? Que después de la Revolución Rusa, y de la idea que podían haber revoluciones en el mundo entero, el Partido Comunista abrazó una doctrina antidemocrática. Los partidos comunistas, la Internacional Comunista era partidaria de la dictadura del proletariado. Y eso hizo que algunos socialistas, los socialdemócratas, se separaran de ellos. Esa fue la primera separación, fue la primera transformación de la socialdemocracia, es dejar de lado toda idea que no fuera democrática. Pero después las cosas, vino el fascismo, vino el nazismo, vino la guerra, y los socialistas europeos se encontraron con los socialistas del mundo, en realidad se encontró una realidad bastante distinta, que era que la única forma de crecer, de desarrollarse era a través de la economía de mercado. Y nuestros partidos nunca reconocieron eso. Hemos gobernado con economía de mercado una cantidad de tiempo en todos estos años, pero cuando decimos nuestros discursos, Es otra hay cosa. del que diga economía de mercado, ¿no? Sí, pues, Entonces yo creo que todavía nos falta ese lado todavía nos falta reconocerlo, que existe en este mundo, desgraciadamente, una sola forma de producción, mientras alguien no cree otra distinta, pero esta es una sola, y que nosotros tenemos que aprovechar esa fundamentalmente para mejorar el bienestar de la gente. senador, y si la gran diferencia, por ejemplo, con la decisión que hubo con el comunismo en el mundo, digamos, que sale de la socialdemocracia, ¿por qué al Partido Socialista Chileno no le incomoda estar en alianza con el Partido Comunista que sigue declarándose marxista-leninista? Pero es como que son hermanos, entonces todavía aceptan esa alianza, pero la diferencia es muy grande, no es decir, Bueno, estamos a favor de 10% de impuestos del 19%. La diferencia es decir, somos marxistas-leninistas versus la democracia. Es gigante, senador. ¿Por qué acá no les incomoda esa alianza? yo admito que lo es, pero queda todavía otra cosa en realidad que es gigante y es que hemos trabajado juntos y hemos trabajado juntos en la política democrática y no democrática, o sea, de dictadura y democracia, en la mayor parte del tiempo hemos estado juntos. El Partido Socialista nunca ha abandonado completamente la idea de dialogar, por lo menos con el Partido Comunista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto ocurre también, déjeme contarle una historia que es de ayer. Del día de ayer, algunos senadores de gobierno, de oposición de derecha, plantearon una ley de fondo para terminar con los problemas con los asuntos de Punta Peuque, con estas cosas, para de alguna manera permitir que los presos de los derechos humanos sean amnistiados o sacados, digamos, dejados en libertad.
No, ahora hay una pésima ley, entre paréntesis, está recontra mal hecha, porque cualquier persona que haya cometido un montón de crímenes y tenga algún mal crónico, como por ejemplo una rinitis crónica alérgica, podría salir en libertad de acuerdo con esa ley. Pero entonces dejemos de lado eso. Pero ayer la querían discutir porque el interés de la derecha es sacarla antes de la transmisión del mando, que eso pase durante el gobierno de Boric y no ahora. Entonces, a todos nos pareció mal esto y empezamos a discutir. Ampliamos nuestra participación en otros proyectos de manera que finalmente se terminó la hora y esta votación no se hizo. Bueno, fíjense que salimos bien contentos, ¿no? Porque como que habíamos hecho algo juntos y nos había resultado. Pero habíamos, el mismo tema de siempre que los une, digamos. El clásico eso queda, claro. O eso sea, va quedando. de pronto tenemos la ventaja que somos de izquierda. Sí, está No bien. somos la misma izquierda, estoy de acuerdo, pero el hecho de que somos de izquierda todavía es innegable. Yo por lo menos que participé hablando en todos los tonos posibles y usando todo el tiempo que podía usar, realmente no salí preocupado, no salí pensando en las dos oposiciones. Salí pensando en lo que me dijo una compañera del grupo diciendo, bueno, parece que cuando nos juntamos las cosas nos resultan después de todo. Pero Pero pareciera lo que ser que en pasa es este tema es más fácil juntarse, ¿no? Obviamente. cuando yo le decía que no hemos cambiado, si lo terrible del Partido Comunista es que todavía para ellos Rusia es la Unión Soviética, pues. Sí. Y resulta que Rusia está aliada con las principales derechas de Europa. Y nadie se fija en eso. Entonces, y cuando usted dice lo de Ucrania, dicen, no, pero sí que pasó tal cosa, por esta razón lo explican. Y de Chávez ni hablar, pues, con ellos no podía hablar mal de Chávez ni de Maduro, como si fueran algún ejemplo de la democracia. Claro. Entonces, ese es el principal problema que de alguna manera nos desune. Pero en la práctica hemos andado juntos también demasiado tiempo, así que no es una separación fácil. No, me imagino, pero con el Frente Amplio, que es más nuevo, está toda esta teoría del reemplazo, que el Frente Amplio viene a reemplazar al Partido Socialista. Si uno se va a los números de lo que va a ser el próximo ciclo político en el Congreso, el socialismo democrático junto al Partido Socialista suman más diputados, por ejemplo, y también más senadores que el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces la pregunta es, ¿debe de una vez por todas el Partido Socialista y el socialismo democrático funcionar como un bloque unido? Si se suma el Frente Amplio y el Partido Comunista en algún proyecto, en alguna discusión, ok, pero como alianza, Sí, digamos. yo creo que eso sería una cosa que a mí me gustaría mucho, desde luego. Pero es importante entender que eh, eso tiene que hacerse necesariamente, porque la militancia socialista no lo aceptaría, si no retiene por lo menos el nombre de su partido. Si le quiere poner de manera distinta, la cosa no, No va a no va a funcionar. funcionar. Ahora, pero repito, en la medida en que realmente seamos capaces de asumir que el mundo ha cambiado totalmente y a cambiar fundamentalmente las vertientes fundamentales de nuestro pensamiento, que es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Es que Oiga, cuando nosotros entramos al Internacional Socialista, y yo fui a la primera reunión de Internacional Socialista en Europa, me encontré que había unos viejos ahí que pensaban lo mismo que nosotros habíamos pensado 30 años antes. Pues. O sea, no, este tema de en qué momento la izquierda pasa a ser antagónica una con otra es un tema muy complicado. claro, y además los partidos políticos surgen en base a situaciones de un momento, a problemáticas del momento. Cambia la problemática, cambia el contexto y ese partido político se puede renovar, pero deja de ser lo que era. Es muy complejo porque ¿No? es como cambiarse de nombre y cambiarse también de físico. Es como someterse a una Exacto. cirugía Eh, completa. Exacto. Y ellos no han sido capaces de hacerlo. Por eso mueren los partidos y nacen unos nuevos. Exacto. Ahora, Y el Frente Amplio está más concentrado en tratar de bancar a los socialistas que en juntarse con nosotros en circunstancias que cuando trabajamos ahí sí en el Congreso tenemos bastante más acuerdo. senador, pero ¿por qué permitieron que el Frente Amplio los maltratara, comunicacionalmente estoy hablando, y hablara tan mal de ustedes y también de la concertación y de los logros que ustedes mismos se sienten orgullosos y que se quedaron callados varios, hoy en día no tanto? Pero ¿por qué dejaron que los denostaran? Yo ¿Tenían no, es complejo? difícil entenderlo, es difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, un momento que se presentaba un libro, no recuerdo qué libro era,
Era un libro de alguien de izquierda que analizaba algún periodo de los gobiernos anteriores. Y yo estaba ahí en el salón del Senado, del Congreso, y el que presentaba ese libro era el diputado Gabriel Boric. Y el diputado Gabriel Boric estaba diciendo una cosa terrible, lo ¿En serio? terrible a los socialistas, y los nuestros miraban con cara como de, de admiración. Hubo una cosa, eso fue lo que pasó en los primeros años del periodo, digamos, del periodo post-concertación. Pues yo que el periodo post-concertación llega fíjese, hasta el comienzo de Piñera 1. Y yo diría que Piñera incluso en las políticas económicas siguió más o menos las mismas líneas. Pero ya el periodo, o sea, nosotros, simplemente, por alguna razón, el sector nuestro abdicó de todas las cosas que había hecho. Que había muchos defectos, por cierto, había problemas de distribución, había problemas de pobreza, había problemas de otro tipo, sí, pero por Dios que nos haya ido bien, por Dios que habíamos hecho bien, hay hartas cosas buenas, sí. Cuando uno las empezaba a escribir, ahora claro, ese tiempo se había terminado ya, la gente ya no se hablaba tanto de Exacto. pobreza, en Chile se hablaba más de desigualdad, de oportunidades, etcétera, está bien, pero en lugar de buscar algunos programas que superaran esa parte, los nuestros más bien empezaron a encontrar sus defectos. Senador, hoy día leía unas notas acerca del futuro gobierno de José Antonio Cast y los acercamientos a la exconcertación. Y me quedo dando vuelta a esto. Se nombra muchas veces la exconcertación, pero la concertación ya no existe. Ni No, ya no siquiera existe, no no existe. existe tampoco como un ente que uno puede decir, voy a llamar a la exconcertación. Sí, eso ya no existe, pero se sigue apelando a aquello. Es muy curioso. Mire, yo siempre trato de decir lo siguiente, eh, la- lo- lo- el progresismo siempre tiene que estar incómodo con cómo están las cosas, para pensar en algunas cosas o en transformar algo. En cambio, el conservantismo, conservadores están por retener lo que se tiene. Entonces, hoy día los defensores del sistema antiguo, los defensores de la concertación, por así decirlo, son más los conservadores que los progresistas, porque Claro. nosotros lo que nos tocaba hacer era hacer algo mejor y distinto, era escalar más allá, pero no lo hicimos. Por el contrario, nos quedamos en la autocrítica, en los malos tratos y en aceptar que nos atacaran. Ahora, eso los socialistas lo están entendiendo cada vez mejor, pero que hubo un periodo, francamente, oigan, si no se podía hablar. Pues. Usted decía, pongámonos de acuerdo. Ah, no, la política de los acuerdos se terminó. La política de los acuerdos no solamente se terminó, sino que sacó adelante a Chile y desgraciadamente la dejamos afuera. Exacto. Senador, me imagino que conoce Chile y ha pasado por todos los procesos. ¿Qué puede decir de nuestro país? Yo digo, una persona que lo ha visto, lo vuelvo a repetir, casi todo, y ha visto los procesos, y ha visto las discusiones, y ha visto las tomas de decisiones, y ha estado con la gente también, seguramente, más que uno incluso siendo periodista y reporteando. Eh, ¿Qué puede decir de nuestro país Pero y mire, y el con momento todo, actual que estamos viviendo? es uno de los países más civilizados que uno ha conocido en realidad. ¿No? Sí, Pues ¿ah? realmente yo encuentro admirable encontré admirable que José Antonio Casa haya ido a saludar al presidente electo Gabriel Boric, y más admirable todavía que el presidente Boric lo haya recibido en la moneda. Lo cual quiere decir que hay un cierto reconocimiento de que finalmente estamos todos en el mismo país, ¿no? Tenemos el mismo país con todos sus defectos y todas sus dificultades. Y desgraciadamente no tenemos acuerdos, tenemos muy poco acuerdo aún sobre cómo sacarlo adelante. Pero yo creo que si usted toma, si realmente queremos llegar a acuerdos que permitan efectivamente que respetando las diferencias de todo el mundo, saquemos el país más adelante de lo que está, eso se puede lograr. Eso se puede lograr si finalmente, sí, la crisis fue fuerte. Después del estallido social vino la pandemia. Vino ahí mismo, justo, ¿no? En realidad el estallido social terminó el día que empezó la pandemia. Así fue. Y fuimos capaces de sacarla adelante haciendo todas las cosas que hoy día nos pueden horrorizar, de gastarnos toda la plata, todo lo demás. ¿Por qué no podemos buscar acuerdos que nos permitan Sí, salir efectivamente?
En torno a los en nuestra acuerdos, casa. uno tiene la idea y la sensación de que la política se ha radicalizado, pero con esto no estoy hablando de la postura del Frente Amplio, estamos hablando en el mundo también. ¿Será que las ideas se distanciaron? ¿Será que en los Sí, pero 90 había yo un creo, por ejemplo, que consenso que hoy no existe, senador? como usted se imaginará, yo que he estado siempre en ese trabajo, además de la política, en los temas internacionales, yo miro el mundo hoy día y veo que realmente, por alguna razón, mucho, el boom del señor Trump está bajando bastante. Yo creo que se está cayendo bastante. Ahora, lo que pasa es que, claro, en América Latina no, pues en América Latina todos andan buscando cómo ponerse más de acuerdo con un señor que realmente hace cosas que los que ellos nunca pensaron hacer. Entonces yo creo que realmente eso es un riesgo que realmente cuando leí allí antes, hace un par de días atrás, que las bases de la política exterior iban a ser, no sé, el comercio, no sé qué cosa, y la buena relación con Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera Donald Trump, yo creo que eso nos puede perjudicar. Eso no va a andar bien. Mire, yo soy de los convencidos de que nosotros podemos tener una política, podemos tener una política exterior y una inserción en el mundo que sí es bastante distinta de los demás. Porque somos respetados, somos muy respetados. El Chile es muy respetado en el mundo. Y Chile es respetado en el mundo porque, como yo siempre lo digo, hace siempre las cosas de la misma manera. No anda buscando cambios. El gobierno del presidente Piñera entonces nos cayó un poco cuando empezaron a salirse de la cosa de medio ambiente y se empezaron a salir de los temas migratorios, etcétera. Pero nosotros tenemos una gran ventaja en este mundo y podemos hacerlo bien en este mundo siendo Senador, pero solamente nosotros. declarar tener buenas relaciones con Estados Unidos también va en contraposición a lo que ha hecho Gabriel Boric, que es No, criticar abiertamente a Donald Trump. fíjese que sí, usted puede tener razón en un asunto que cuando esto ocurrió y me preguntaron lo mismo, recién empezaba, yo dije, mire, yo conozco a Estados Unidos en general, las opiniones del resto son toleradas. Y por lo tanto uno puede opinar algo respecto de ese país y nunca se van a ofender con usted, o se pueden ofender con usted por lo que haga, pero no por lo que diga. Y sin embargo, sí, efectivamente hoy día el señor Trump amenaza con tarifazos con tarifazos, con arancelazos, si quiere, a cualquiera que piense distinto de él. Y eso sí es grave. Pero hay señales en el mundo que muestran que de alguna manera el asunto va a ser relativamente superado. Me preocupa más la falta de gobernación, de gobierno de las cosas nuevas que están surgiendo en este mundo, porque eso crea más incertidumbre. Claro, hay cosas, ya hablamos de las computadoras, incluso podemos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Pero si la inteligencia artificial empieza a crear un sistema en el cual las máquinas piensan por uno, ahí es donde tenemos un problema. Y si la genética, que ha avanzado mucho más de lo que se piensa, empieza a crear seres nuevos o artificiales, ese va a ser un momento muy difícil porque no estamos preparados para eso No, todavía. no estamos preparados, la discusión no está en eso, pero la política pareciera ser que siempre viene detrás. Acabo de hacer una entrevista de inteligencia artificial y eso es mañana. Lo que está escribiendo, senador, no es en un futuro lejano, es mañana, prácticamente dos, Es 5 mañana, años, pero el señor Elon Musk dijo el otro día que en a Davos. fines de esta década, Sí. que a fines de esta década ya iban a estar trabajando los puros robots. Bueno, en el mundo de él probablemente, ¿no? En el mundo de él probablemente, pero le aseguro que en las poblaciones del sur de Santiago van a estar trabajando lo mismo que están trabajando ahora. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, algún diseño que sea capaz de cambiar. Si el socialismo quiere subsistir en este mundo con un rostro propio, tiene que ser capaz de cambiar eh, eh, ese, esa especie de acomodación con lo nuevo, pero sin nunca aceptarlo efectivamente. Senador, de hecho pensaba el orden internacional que se creó posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el que nos regía hasta ahora, es el orden internacional que usted conoció desde siempre. Solo ahora está Eso, viendo la destrucción de ese orden internacional. absolutamente, absolutamente, pero si yo he dicho lo Debe mismo, ser mire, bien impresionante. pero oiga, pero si lo que yo digo el problema es el problema, mire, entendamos que el sistema internacional actual, usted lo ha dicho bien, eso que empezó hace 80 años atrás, vamos a decir hasta 80, con la derrota del fascismo y todo lo demás, era primera vez que los países firmaban
O sea, se concertaban para ponerse de acuerdo, para trabajar en las cosas que realmente son importantes. Antes las cosas se definían por la guerra. O sea, en el siglo XIX, no estoy hablando ni siquiera del siglo XIV ni del X. En el siglo XIX, si alguien quería el territorio, algunos se lo tomaban, pues, y se lo peleaban. E incluso en algún momento se temió. Hay un maravilloso libro sobre esto de Barbara Tuchman, que se llama Los Cañones de Agosto, Así es. en que ella realmente demuestra, una mujer de una erudición increíble, demuestra que los reyes europeos no querían la guerra cuando estalló, pero habían juntado tantas armas para la guerra que no hubo, los cañones de agosto tenían que dispararse. Y la verdad es que yo creo que eso no puede pasar, porque hoy día efectivamente el mundo se va yendo, se está escapando cada vez más hacia adelante, y si nadie es capaz de controlarlo razonablemente, esa crisis puede venir. O sea, el Senador, sistema está cambiado. El sistema internacional está, como lo dijo por lo demás el señor Carney, el primer ministro de de Canadá. Canadá, que entre paréntesis, por si la gente no debe saber, pero por si alguien que lo escucha esto no se lo sabe, él fue presidente del Banco de Canadá y presidente del Banco de Inglaterra. Y lo más notable de todo, pues, no es un señor del socialismo, que mucho menos. No, el Banco de Inglaterra, donde se guardan los lingotes de oro, más encima. Ahí Exacto, está, bueno, y entonces ahí él, están. él mismo dice que si no es que el mundo, si el sistema ya cambió. ¿Y cambió por qué? Porque el país que lo creó, pues seamos francos, el país que creó este sistema, y muchas veces hay gente también en la izquierda que no entiende eso, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que los temas del medio ambiente que fueron creados en ese sistema, el país que lo creó no cree en él. Entonces, cuando el país que creó el sistema no cree en él, esa sí que es crisis. Ahora, o pongámoslo de otro punto de vista, no es que no crea, ya no le sirve porque otras potencias le están respirando en la nuca, digamos China. Claro, porque no Entonces el entienden sistema ya no le sirve para seguir siendo la gran potencia mundial. porque mirándolo desde el punto de vista de ellos, el imperialismo, la hegemonía tiene costos. Así es. Eso lo dijo hasta Marx, lo dijo. O sea, quien quiere gobernar tiene que aceptar que tiene que hacer arreglos por aquí, por allá. Y nos crearon un bonito sistema en el cual, miren, todavía había guerras y todo lo demás, pero no te entiendo la sensación de que había un cierto orden en el mundo. Así es. Hoy Bueno, día, el hoy, gran mito que ese orden internacional no produjo guerra es mentira, porque las guerras no, han no, ido sucediendo. Sí, es como el Imperio Romano. O sea, la paz el romana dice mundo usted. vivió un periodo, no vivió un periodo de paz con el Imperio Romano, pero vivió un monto de estabilidad. De alguna manera, ahora, hasta el momento que eso ya no resistió más, y probablemente el actual es lo mismo. Y el problema es que nos vamos a demorar 1000 años en crear un nuevo sistema, porque la Igualito. verdad es que esto no es un problema que es lo que haga Trump en los próximos 4 años, sino de cómo se reconstruyen las cosas de manera que el mundo sea más funcional. Yo recuerdo una vez, hoy día está de moda esto de Davos, que fue, usted sabe que yo soy de los latinoamericanos que más ha ido a Davos en su vida. Yo he estado en cientos de reuniones, en decenas de reuniones de Davos. Pero resulta que en esa reunión, hoy día el acuerdo era que en realidad el sistema mundial estaba cambiando sin que nadie fuera capaz de decirnos de qué manera, es decir, cómo el rostro optimista que yo veía cuando iba a las reuniones de Davos hace 10 años atrás, en que todos los días van a ser mejores cada día va a ser mejor que el otro, hoy día se ha transformado en un rostro pesimista. La gente ya empieza a creer que ya este mundo no va a cambiar, pero no sabe cómo resolverlo. Cómo resolverlo. Bueno, todos los modelos se van desgastando, así como los partidos Eso políticos. es, eso es. Es, El es- sistema, es decir, finalmente lo que dijo Gramsci alguna vez, que sí. ya necesitamos a Gramsci, es que lo antiguo se niega a morir y lo nuevo se niega a nacer, digamos. Se demora en nacer. Una cosita con respecto a eso. Chile tuvo en el pasado esta posición de países no alineados, pero yo tengo una impresión, me puede decir si está de desacuerdo, senador, no, ningún problema, de que en estos tiempos, mientras estamos en un periodo de transición, muy difícil que un país pequeño como el nuestro tome una posición tan neutral y en algún minuto va a tener que decidir.
Claro, pero es que eso se puede manejar de alguna manera si nosotros somos consistentes. Por ejemplo, Chile fue un país que se demoró, usted sabe que don Gabriel González Videla se demoró mucho en romper las relaciones perdón, más bien Chile se demoró mucho en romper relaciones con Alemania y por lo tanto Gabriel González Videla decidió que esto no iba a ocurrir y la rompió inmediatamente con la Unión Soviética, ¿no? Pero entre medio, mientras eso pasaba, mientras nosotros nos hacíamos, nos adheríamos a los jefes de la Guerra Fría, fue cuando Chile hizo cosas como la creación de la CEPAL, por ejemplo. Y como todo y una política, y se opuso, don Jorge Alessandri se opuso a expulsar a Cuba de la OEA, diciendo que no había ninguna ley que dijera que se podía expulsar un país. De la misma manera que Lagos, que era íntimo amigo de Bush, de George Bush, solamente que yo le escuché a él decir, my friend Lagos. ¿Eh? Y sin embargo, su friend Lagos dijo, no, no te voy a mandar tropas a Irak. Entonces, este es un país que siempre ha hecho su política también. Mire, lo importante es que todo el mundo lo sepa. Cuando Lagos decidió no mandar tropas a Irak, todo el mundo partía de hace que Lagos no iba a hacer eso, porque Chile no hace esas cosas. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta, mire, yo que he mirado Chile desde fuera, estando fuera, Chile tiene mucho más peso intelectual y académico y moral en el mundo de lo que la gente De cree. lo que Muchísimo. Bueno, me imagino que la coherencia, pero tener claro el objetivo, más que decir vamos a no estar alineados, sino que cuáles son los objetivos principales de Chile y tener coherencia, me imagino que determinarán el camino a seguir en un gobierno que está entrando y que le va a tocar esto que estamos hablando. Senador, tres cositas antes de terminar, porque me quedan algunas cosas personales, pero con respecto al Grupo de Puebla, varios dicen que el Grupo de Puebla se convirtió en un grupo que financiaba el socialismo del siglo XXI que ha terminado en estas dictaduras o en presidentes Sí. corruptos. Yo sé que fue parte de los fundadores del Grupo de Puebla. No sé si la pregunta es Pero si se me salí de ahí, yo sé, pero la cuando ellos. pregunta es, ¿cuál era el objetivo original y por qué se salió? ¿Por lo mismo que estoy describiendo? El objetivo original era un diálogo de izquierdas democráticas fundamentalmente, bueno, reconociendo que probablemente algunos países todavía no estaban, pero ahí no había nicaragüenses, ni ¿cómo se llama? Ni venezolanos. Después creo que han entrado algunos, pero era fundamentalmente eso. Y la verdad es que el gran problema se produjo cuando el Grupo de Puebla no quiso condenar lo que estaba haciendo Ortega en Nicaragua. Un momento en el cual yo por lo menos, miren, en realidad yo me salí pidiéndole a Marco Enrique Ominami, que era el organizador, que me borrara. No hice una proclama, no me pareció justo, fue justo, tenía muchos amigos ahí, simplemente le dije, mira, por favor, bórrame. Yo no estoy ahí y se acabó. Y yo creo que ese es el problema que, como digo, el problema que finalmente enfrenta a la izquierda, no tiene la suficiente consistencia democrática todavía como para poder realmente ya cortar definitivamente. Senador, y ahora Todavía el pasado todavía pesa mucho. Pero si quiere que termine con algo, de allá que hablábamos de Davos, yo escuché a Bill Clinton alguna vez en Davos y fue fantástico porque muchos de los empresarios americanos que estaban presentes no les gustaba, pero estaban todos ahí para escucharlo, todo, estaba ¿cómo, lleno. cómo no? Y él dijo una cosa bien simple. Nosotros hemos hecho enormes cosas en este mundo, hemos trabajado tremendamente en este mundo, lo hemos perfeccionado, todo lo demás, pero tenemos tres problemas. Primero, todavía tenemos más de 1.000 millones de pobres. O sea, todavía hay gente que no vive como debe vivir en este mundo nuevo que nosotros hemos creado. Segundo, nos seguimos matando entre nosotros, ya sea con la delincuencia, o aquí agrego yo, con la delincuencia con la guerra. Y tercero, estamos destruyendo el único planeta que tenemos. Entonces, si uno es capaz de crear un programa que realmente funcione desde el punto de vista de la paz, de la protección del ambiente de la mayor igualdad en el mundo, creo que por ese camino puede estar el nuestro, de alguna manera. Este es el mensaje. Senador, ¿qué va a hacer ahora después del 11 de marzo? ¿Cómo es el traspaso? ¿Tiene que sacar las cosas a Ay, la oficina? ¿Le dan una caja? ¿Se lleva bueno, las cosas? ¿Cómo es?
Usted dijo con mucha razón al comienzo, yo tengo memoria de lo que pasó hace Ah, como una hora bueno. atrás. Y muchas veces yo nunca he programado mi futuro. No, nunca he dicho, ya, y después de esto voy a hacer esto, otro, después voy a hacer. Yo soy de lo que, como le digo, tal como dije, la frase de Yogi Berra, lo bonito en esto es estar ahí. Y yo, quiera o no, que mire, yo me estoy yendo a Nueva York, después voy a pasar por Washington, después voy a ir a México, en México voy a ir a La Paz, Baja California, y ya tengo ocupado todo el mes de febrero. Y voy a seguir en eso, voy a seguir trabajando todo el tiempo que tenga vida y tengo cómo hacerlo, felizmente. No tiene susto de estar fuera. Digo, las personas que están muy acostumbradas, esto es como los actores que están acostumbrados a las luces, a oír un restaurante y que se le tiren. No, no tiene susto de estar fuera y de no ser importante, de Sí, no un incidir en la poco, política. un poco naturalmente, y hay mucho oportunismo y los que están, lo que te decían senador antes, ahora no te van a decir senador, ¿no? Está claro. Pero yo por lo menos me pongo contento yo soy de los políticos que andan por la calle sin problema y francamente me va bien. La gente me trata bien y yo le agradezco mucho su cariño. Ando un señor que la frase típica de todos, con un matiz, claro, es: oiga, usted ha sido un gran político, yo lo quiero felicitar, quiero saludarlo, ¿no? Alguno agregará, yo no soy de sus ideas, pero, Y pero para igual, terminar, mientras me siga yendo bien con la gente, yo voy a estar contento. senador, ¿y usted es un gran político? No sé, fíjese, soy un político. Soy un político. A seca. Y tiene la ilusión de ver cómo su gente, oiga, yo soy un abuelo de 8 nietas y un joven que se la defiende bastante bien. Y la verdad es que cuando las veo como crecen, cada una de manera distinta, de manera completamente distinta que Sí. la otra, yo digo realmente por este lado, por este lado me ha ido bien, no me voy a quejar de eso. Corazón contento. Yo para terminar le cuento una anécdota. Estaba, creo que era ministro del Interior, no me acuerdo, pero había una protesta del Partido Comunista. Yo estaba reporteando en los 90 y llegó Carabinero y empezó a tirar agua y estaba Gladys Marín y el chorro de agua le llegaba y me acuerdo que se acerca a senador, usted siendo ministro, y le dice, Gladys, pero con una delicadeza y con una caballerosidad, y el chorro de agua pasaba por acá, nosotros estábamos reporteando al lado. Gladys, ya pidieron que desocuparan el edificio, y le decía, con mucha caballerosidad, y la Gladys Marín, que estaba así como un poco más alterada, no, no era tan alterada ella, pero un poquito, pero en toda esta caballerosidad mientras pasaba el agua al lado suyo, como ministro, ella baja los decibeles y empieza a bajar la escalera del edificio. Es Sí, una imagen que nunca se me bueno, borró porque yo estaba ahí. yo me llevaba muy bien con ella, francamente, más allá de nuestra total diversidad de ideas, quiero decirlo bien claramente. Y yo recuerdo mucho la última vez que la vi bien, después la fui a ver cuando estaba enferma, ¿no? Que fue para el aniversario el 2003. Yo era ministro del Interior de Lagos y se cumplían 40 años del golpe de Estado, ¿no? Y ahí fue donde nuevamente Monante 80 y todo ese tipo de cosas bien bonitas. Pero ellos querían hacer un acto. Ellos querían hacer un acto y el presidente Lagos me había pedido a mí que por favor no hiciéramos acto en la Plaza de la Constitución. Y planeamos entonces con un querido amigo, con Javier Luis Egaña, planeamos poner un, un escenario en un lado de la plaza donde cada uno que quisiera rendir homenaje y decir discurso se podía hacer. Y me acuerdo cuando Javier Luis me propuso esto, yo le dije, parecía estupendo, pero ¿a dónde pongo a los comunistas? Bueno, el último momento, lo ponemos último y con eso se van a quedar ahí a hacer su fiesta sin ningún problema. Claro. Y le hicieron su fiesta sin ningún problema y ella llegó a darme las gracias para la moneda. Yo estaba solo, estaba en la moneda absolutamente solo. Con Pablo Gutiérrez, mi jefe de gabinete, mi jefe de gabinete. Y ella llegó y me pidió hablar conmigo para darme las gracias. Y la verdad es que, bueno, a uno le gusta la gente con quien discrepa, lo quiera lo quiere y le dé las gracias. Que con esas anécdotas, senador, al final, la conclusión siempre es que al final la política, guardando las formas, guardando los modos, siendo
naturalmente educado y civilizado se puede avanzar. Si al final no es más que la misma educación y la misma manera de tratar a otros en la familia, etcétera, haciendo una buena política, eso es. Eh, no sé si decirle buena jubilación, feliz retiro, que le vaya bien, ¿cómo lo digo? Siga pasándolo bien, ¿no? Siga Siga, pasándolo bien. Mire, siga pasándolo yo, bien, senador. usted sabe que hay mucha gente que se pone música cuando dice que música le gustaría que le pusieran, ¿no? Yo siempre digo, y perdóneme que termine un poco, con un poco en esto, siempre recuerdo una hermosísima canción que canta, que canta todavía. eh, de una compositora argentina. Ya me voy a acordar el nombre, pues de repente bebiendo con los. Eladia Velázquez, que dice: a pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Yo soy eso, yo siento que soy eso. Bueno, muy emocionado lo veo, senador, Sí, que sí, tenga unas sí, felices sí. vacaciones. Le quedan 3 días todavía en el Senado, después en marzo, y me imagino que va a tener el tiempo 3 horas y 8 en marzo, pues voy a volver todavía unos días. Sí, yo Pero mire, sé, le confieso algo para no terminar en tanta. con tanta Yo no voy a emoción, echar pero mucho de hace menos el bien la Senado. emoción. Yo no voy a echar mucho de menos el Senado. Yo sí, en la política yo he sido siempre más un ejecutivo que un legislador, por así decirlo. Y yo me sentía muy bien cuando las cosas resultaban bien, tanto en el gobierno como en lo es. En la política parlamentaria no ha sido Es no distinta ha la sido lo dinámica. mejor que me ha pasado en la vida. Es distinta la dinámica. Yo conozco es muy distinto, muy distinto. Así Son es. casi otras lógicas. Bueno, me imagino que tendré la oportunidad de entrevistarlo en un futuro para las memorias. Esperamos las memorias. Cuando usted quiera, porque Ya, pues. en eso estamos Me trabajando. imaginé, me imaginé. Senador, que tenga unas buenas vacaciones, una buena despedida ahí del Congreso y nos veremos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias por la extensa entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com y Patreon, la plataforma para poder financiarnos. Que estén bien, nos vemos la próxima semana.